Jamás imaginé que una tarde lluviosa pudiera cambiar tanto dentro de mí. Desperté temprano ese día, con el corazón ligero, casi como si fuera el cumpleaños de alguien. Y, en cierto modo, lo era. Era el día en que iba a entregar un regalo que había estado planeando durante semanas, lleno de la esperanza de que aquello curara un trozo de la distancia que había crecido entre mi hijo Martín y yo. Desde que Manuel se fue, todo entre nosotros se volvió más frío. Él se encerró, se alejó, y yo pasé a ocupar un lugar cada vez más invisible en su vida. Pero creía que quizás, con un gesto hermoso, simbólico, podríamos acercarnos de nuevo. Con la herencia inesperada de la tía Elvira, quien en vida parecía no tener nada más allá de su amabilidad, le compré un coche nuevo. Quería ver los ojos de mi hijo brillar de nuevo. Quería que sintiera mi amor de una manera que quizás las palabras ya no alcanzaban. Me arreglé con esmero. Elegí mi vestido azul, ese que Manuel siempre decía que me hacía elegante, y fui a la peluquería para arreglarme el cabello. Me llevó horas prepararme, pensando en cada detalle, como si aquel momento fuera un reencuentro oficial con el cariño que andaba faltando. Salí de casa mucho antes de la hora. Llegué al edificio donde Martín trabaja. Estacioné el coche un poco lejos y me fui a la acera, donde él seguramente me vería tan pronto como saliera. Solo que el tiempo cambió, y no tardó mucho en que la lluvia comenzara a caer con fuerza. Aún así, me quedé. Abrí mi paraguas, pero el viento no lo dejó durar mucho tiempo. Seguí allí, sosteniendo la llave del coche dentro del bolsillo de mi abrigo, imaginando cómo reaccionaría, qué diría, si me abrazaría o solo agradecería a su manera. Pero las horas pasaron, y nada. Miré el reloj por tercera vez. Ya habían pasado casi 40 minutos de la hora que habíamos acordado. Intenté no desesperarme. Intenté mantener la calma, encontrar cualquier justificación. Quizás estuviera atrapado en alguna reunión. Quizás hubiera olvidado el móvil en la mesa. Quizás nada. La verdad es que aquella no era la primera vez. Solo que ese día, con la ropa mojada pegándose al cuerpo, el cabello escurriendo agua por la cara y la llave del coche aún caliente en mi bolsillo, algo dentro de mí se rompió. Le llamé. Cuando atendió, la voz salió seca, apresurada. «Mamá, ahora no puedo. Estoy en una carrera tremenda aquí. Luego hablamos, ¿sí?» Ni siquiera me dejó responder. La llamada se cortó, o él colgó. Ni siquiera... Lo sé. Me quedé mirando la pantalla del móvil como si me fuera a decir algo que hiciera que todo tuviera sentido. Pero no lo hizo. Volví a casa a pie, porque en ese momento, entrar en aquel coche me dolía. Cada paso parecía pesar 1 tonelada, y la lluvia, que antes intentaba ignorar, ahora parecía coincidir con lo que sentía. Llegué a casa empapada, cansada, con esa sensación de que había sido tonta. De nuevo, que pasé años justificando la frialdad de mi hijo, diciéndome a mí misma que era solo una fase, que estaba estresado, que volvería a ser el niño cariñoso que me llamaba mamita, con los ojos brillantes. Pero creo que aquella Carmen que creía en eso se quedó atrás en aquella acera mojada. Entré, me quité el abrigo con las manos temblorosas, y antes siquiera de poder quitarme los zapatos, me desparramé en el sofá. Ana llegó poco después. Mi hija siempre tuvo una especie de sexto sentido para estas cosas. Ni siquiera necesité explicar mucho. Ella solo me miró, vio el paraguas tirado en un rincón y mi vestido aún goteando en el suelo de la sala, y se sentó a mi lado en silencio. Nos quedamos un ratito así hasta que solté un «no fue». Ella asintió despacio, como quien ya lo esperaba, y dijo, con la calma de quien se cansó de ver a su madre, dándose sin recibir nada a cambio: «Mamá, deja de justificarlo. Martín ya es un hombre hecho. Él sabe lo que hace. Y tú tienes que dejar de intentar ganarte su amor con regalos. El amor de verdad no se compra». Aquello dolió más que cualquier lluvia, porque era verdad, y yo lo sabía. Pasé la noche mal. No pude comer bien, ni dormir. Me quedé acostada mirando el techo, revisando 1000 escenas en mi cabeza. Recordé el nacimiento de Martín, las veces que se enfermaba y yo pasaba la noche despierta poniéndole compresas, las tardes en que hacíamos buñuelos de lluvia juntos. El tiempo se fue llevando todo eso,
y yo fui dejándolo, creyendo que él un día también lo recordaría. Solo que, al parecer, no lo recordaba. O peor, lo recordaba y aún así prefería mantener la distancia. Al día siguiente, todavía con el cuerpo cansado, decidí que iría al banco a arreglar unos papeles de la herencia y quizás devolver el coche a la concesionaria. Pero antes de eso, recibí una visita que no esperaba. Era Diego, mi nieto, hijo de Martín. Apareció sin avisar, como siempre hacía cuando quería hablar lejos de su padre. Acababa de salir de su trabajo a tiempo parcial, todo sudado, con el uniforme manchado de pintura. Me dio un abrazo, apretado apenas entró, y solo con mirarme a los ojos preguntó, ¿pasó algo? Intenté disimular, decir que todo estaba bien, que era solo el tiempo, pero él no se lo tragó. Siempre fue observador. Insistí un poco más, pero cuando vio mi vestido aún secándose en el tendedero improvisado de la cocina, con una pinza en el dobladillo, se puso serio. Fue mi padre, ¿verdad? Bajé la mirada y asentí. Se sentó a la mesa, apoyó los codos en la tapa de madera y se quedó en silencio un rato. Después de 1970, unos minutos, empezó a hablar. Dijo que ya estaba cansado de la forma en que su padre trataba a todo el mundo, como si fuera mejor, demasiado ocupado, demasiado distante para ver algo más allá de su propia nariz. Dijo que se sentía solo en su propia casa, que apenas hablaba con su padre y que tenía que arreglárselas solo para ir a la universidad, tomando 2 autobuses y 1 metro todos los días. Dijo que estaba ahorrando dinero para intentar comprar un coche usado, cualquier cosa que le ayudara a no llegar tarde a las clases, y que, aún así, no era reconocido en casa. Cuando terminó de hablar, solo podía pensar en lo mucho más hombre que era ese niño que muchos adultos por ahí, incluido su propio padre. Sentí una punzada en el pecho. Diego no se quejaba con rencor, hablaba con tristeza, con una madurez que me desarmó. Me dio vergüenza haber pasado tanto tiempo intentando reconectarme con quien solo se alejaba, mientras este nieto increíble, presente, luchador, pasaba por todo aquello, prácticamente solo. Terminó el café que le había preparado improvisadamente. Se levantó, me dio otro abrazo y dijo, «Abuela, no necesitas fingir que todo está bien. Yo te conozco». Y se fue, porque aún tenía una clase por la noche. Cuando cerró la puerta, me quedé parada mirando el coche por la ventana. Ese coche que había comprado con tanto amor para un hijo ausente y que ahora parecía tener otro destino. Pasé el resto del día dándole vueltas al asunto. Caminaba de un lado a otro por la casa, con la llave del coche en las manos, intentando entender cómo no lo había visto antes. ¿Cómo pude estar tan ciega? Quizás quise tanto revivir una parte de mi vida con Manuel, esa parte en la que la familia parecía unida, que terminé insistiendo en un afecto que ya no existía. Pero con Diego no era insistencia, era recíproco, era sincero. Necesitaba tomar una decisión, y por primera vez en mucho tiempo, quería hacer algo que tuviera valor de verdad, algo que tuviera sentido. Y fue entonces cuando me vino la idea de la reunión familiar. No quise contarle a nadie el motivo de la reunión. Llamé a Martín y le dije que iba a celebrar mi cumpleaños por adelantado, porque quería reunir a todos antes del fin de semana. Pareció sorprendido, pero confirmó su asistencia. También llamé a Ana, a Diego y hasta a Roberto, mi vecino de al lado, que es prácticamente de la familia. Pasé el viernes entero organizándolo todo. Hice empanadas, preparé un pastel sencillo de harina de maíz con guayaba que a Diego le encanta, arreglé la sala y saqué el mantel bueno del cajón. No era una fiesta, pero tenía ese aire de cuando uno hace algo esperando que quede en la memoria de las personas por un tiempo. Y en el fondo, sabía que quedaría. La mañana del sábado, me desperté temprano, me lavé la cara y me miré en el espejo. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera realmente decidida. Le daría el coche a Diego, no como premio o limosna, sino como reconocimiento. Reconocimiento por el esfuerzo, por la presencia, por la honestidad con que él encara la vida incluso sin apoyo. Pasé un tiempo revolviendo la cajita donde guardo los recuerdos de Manuel. Saqué de allí una nota antigua que él había escrito en un cumpleaños mío. «Eres el corazón de esta familia».
La guardé en el bolsillo. Pensé que quizás esa nota me daría valor en el momento justo. Y entonces fui a terminar de arreglar las cosas para cuando todos llegaran. Todos llegaron alrededor de las 4 de la tarde. Ana trajo zumo. Diego vino directo de clase con la mochila todavía a la espalda, y Martín apareció con un regalo pequeño, de esos que uno compra deprisa, más por cumplir que por cariño. Pero estaba bien. A estas alturas, ya no esperaba tanto de él. Saludé a cada uno con el corazón apretado, pero firme. Diego me dio un beso en la frente y preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, y él sonrió de esa manera que me desarma por dentro. Roberto me estuvo ayudando en la cocina, como siempre hace, y enseguida estábamos todos sentados a la mesa, comiendo, conversando, riendo un poco incómodos. Esperé el momento justo. Cuando el pastel ya estaba cortado y las conversaciones disminuyeron, pedí un minuto de la atención de todos. Me levanté con la llave del coche en la mano y dije que tenía un regalo. Vi los ojos de Martín brillar al instante y aquello me dolió, porque él solo brilla así cuando siente que está ganando algo. Respiré hondo y hablé del coche. Dije que había sido comprado con cariño, con esperanza de acercamiento, pero que la vida me mostró que quien realmente estuvo a mi lado, en los días buenos y malos, no fue quien yo creía. Fue quien me vio incluso cuando intentaba esconderme. Y fue entonces cuando miré a Diego y dije, «Este regalo es tuyo». El silencio que se formó en aquella sala fue pesado. Nadie esperaba aquello, mucho menos Martín. Se quedó mirándome con una mezcla de incredulidad y vergüenza, como si no supiera si levantarse, si sonreír, si decir algo. Diego, en cambio, se quedó paralizado unos segundos, sosteniendo la cuchara de postre en el aire, como si se hubiera detenido en el tiempo. Después soltó todo y vino a abrazarme, con una fuerza que no veía en él desde que era niño. Sentí su cuerpo temblar de emoción, y allí supe que había tomado la decisión correcta. «Abuela, no tienes idea de lo que esto significa para mí», susurró, y yo lo sabía. Sabía exactamente, porque aquel gesto era mucho más que un coche. Martín no dijo nada al principio. Se quedó quieto, sentado, moviendo la servilleta como si buscara una excusa dentro del tejido doblado. Ana lo miró a él y luego a mí, con esa mirada que decía, «Finalmente». Yo no estaba tratando de provocar a nadie, mucho menos de humillar a mi hijo. Era solo una liberación. Por mí, por la Carmen que pasó años intentando ser notada, escuchada, valorada. Por la madre que esperaba mensajes y nunca recibía, que compraba regalos en Navidad y se quedaba con ellos en el armario por falta de respuesta. Me liberé en ese momento, sin gritos, sin lágrimas, solo con una elección simple, pero cargada de todo lo que nunca había podido decir. Después de aquello, la reunión continuó, pero en un tono diferente. Diego tuvo los ojos llorosos todo el tiempo, y Ana no paraba de sonreírme como quien dice, eso era lo que faltaba. Hasta Roberto, que no se emociona fácilmente, me dio una palmada en el hombro y dijo, «Eres más valiente que mucha gente joven por ahí». Yo me quedé sentada, allí, observándolo todo, como si finalmente pudiera respirar después de años conteniendo la respiración. La comida ya ni importaba, la fiesta tampoco. Lo que importaba era ese sentimiento de ligereza, de verdad, de no estar ya engañándome a mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí en deuda con nadie. Cuando todos empezaron a despedirse, Martín se acercó a mí. Me dio el mismo abrazo rápido y sin firmeza de siempre, pero con una mirada diferente. Se quedó mirándome unos segundos, como si intentara entender quién era yo de verdad. Y creo que él nunca me había visto así, entera, decidida, sin miedo a defraudar a nadie. «Mamá, gracias por habernos llamado hoy», dijo. Yo solo le respondí con un «de nada», mirándole a los ojos, sin bajar la cabeza, sin querer agradar. Salió con pasos lentos, como quien se lleva algo para pensar. Yo ya no esperaba nada de allí, pero algo me decía que aquella llave que le entregué a Diego abrió más que un coche. Al día siguiente, muy temprano, mientras todavía estaba terminando mi café con leche, oí que alguien llamaba a la puerta. Era Diego, con los ojos brillando de emoción. Ya había ido a ver el coche.
Dijo que pasó la noche en vela pensando en cómo aquello iba a cambiar su rutina. Me mostró un papel todo garabateado con los horarios de clase, trabajo y las rutas que podría hacer de forma más rápida. Parecía un niño con un juguete nuevo, pero era más que eso. Era alguien que sabía el valor de las cosas porque había luchado por cada centavo hasta allí. Agradeció de nuevo. Dijo que cuidaría de aquel coche como si fuera una extensión de nuestra familia. Y cuando se despidió, dijo algo que me quedó dando vueltas en la cabeza. Siempre estuviste aquí para mí, abuela. Ahora yo quiero estar para ti también. Esa frase me conmovió, porque era eso. Pasé tantos años esperando que Martín hiciera ese papel de hijo presente, que ni siquiera me di cuenta de que Diego ya lo hacía sin prometer nada, solo por amor. Él venía a los almuerzos de domingo, me llamaba para saber cómo estaba, me ayudaba con el móvil cuando me trababa con WhatsApp. Era él quien hacía las cosas pequeñas, pero significativas. Y yo ahí, siempre mirando al lado equivocado, intentando reencender un vínculo que quizás nunca vuelva a ser como antes. Entendí, ese día, que también necesitamos aprender a mirar a quien ya está a nuestro lado, dejar de mendigar amor a quien no quiere dar y empezar a valorar a quien da sin que se lo pidamos. Los días que siguieron, percibí que algo había cambiado en el ambiente. Ana me llamaba con más frecuencia. Preguntaba si necesitaba ayuda con las cuentas o con la compra. Roberto empezó a traer pan fresco todas las mañanas, diciendo que era solo porque ya estaba en la panadería de todos modos. Pero sé que era cariño disfrazado. Y Diego, bueno, Diego se volvió una rutina. A veces pasaba solo para dar un beso y dejar un postre que le había sobrado en el restaurante donde trabajaba. Otras veces, se quedaba más. Me contaba de las clases, de los profesores, de los compañeros que ahora iban con él en el coche. Era como si ese coche realmente hubiera creado un puente entre nosotros, un puente firme, sólido, construido con respeto y verdad. Lo que no esperaba, sin embargo, era que Martín empezara a cambiar. Despacio, sin hacer ruido. Un día me mandó un mensaje preguntando cómo estaba. Al otro, apareció en la puerta con un paquete de café. «Tu preferido, mamá», dijo, un poco incómodo. Al principio, confieso que desconfié. Pensé que era solo remordimiento, culpa quizás, pero fui aceptando, poco a poco, como quien tantea el agua antes de zambullirse. Me dijo que había pedido reducir un poco la carga de trabajo, que estaba intentando estar más presente con Diego también. Dijo que todavía estaba entendiendo muchas cosas, pero que quería hacer las cosas diferente, y aquello, viniendo de él, ya era más de lo que había oído en años. No me creé expectativas, pero admito que cada pequeña actitud suya me tomaba por sorpresa. Era como ver a alguien que estaba reaprendiendo a andar. Un día me invitó a almorzar fuera, así de simple. Casi le pregunté si estaba bien, pero fui. Nos sentamos en un restaurante tranquilo, y pasó buena parte del tiempo en silencio, pero prestando atención. No se quedó en el móvil, no desvió la mirada, solo comió conmigo, y al final pagó la cuenta y dijo, «Perdón por todo lo que dejé de ver». No sabía qué responder. Creo que parte de mí todavía intentaba entender que ese hombre era el mismo hijo que me dejó esperando bajo la lluvia. Con Diego, el vínculo solo crecía. El coche se convirtió en una herramienta de unión, pero también en un símbolo de algo mucho mayor: confianza. Empezó a llevarme para resolver cosas. Se empeñaba en incluirme en las pequeñas decisiones de su vida. Y yo me sentía viva de nuevo. Porque no se trataba del coche, ni del regalo en sí. Se trataba de lo que representaba. Un reconocimiento, un te veo, un importas. Y yo, que durante tanto tiempo me sentí invisible dentro de mi propia familia, ahora estaba siendo vista con un tipo de luz que calienta, que cura, que repara aquello que parecía ya perdido. Un sábado por la tarde, algunas semanas después de aquel almuerzo, recibí un mensaje de Martín diciendo que vendría a visitarme con Diego. No explicó el motivo, solo pidió que estuviera en casa. Me puse nerviosa, confieso. Pensé que sería algún problema, algo serio, pero llegaron con un paquete envuelto en papel, de regalo floreado. Era un portarretratos, con una foto nuestra, tomada el día de la reunión que organicé.
Ni siquiera sabía que alguien había capturado ese momento. En la imagen, yo estaba de pie con el brazo sobre el hombro de Diego y Martín al lado, con una expresión que mezclaba sorpresa y ternura. Es para que la pongas en la sala, mamá. Queríamos que supieras que esto también fue importante para nosotros. Fue entonces cuando me derrumbé. Lloré, sin ninguna vergüenza, porque allí estaba, la prueba de que, a veces, cuando uno deja de implorar por migajas y decide valorar a quien lo valora, las cosas empiezan a reorganizarse. Quizás no del modo en que soñamos, sino del modo en que necesitamos. Aquella foto se convirtió en símbolo de un nuevo comienzo. No borra los años de ausencia, los dolores, las palabras tragadas, pero muestra que todavía hay espacio para reconstruir. Puse el portarretratos en la estantería de la sala, junto a la cajita de recuerdos de Manuel. Y, ese día, antes de dormir, recé, ya no pidiendo nada más, solo agradeciendo por finalmente haber dejado de esperar a quien nunca venía y haber descubierto la fuerza de quien siempre estuvo allí, calladito, solo queriendo ser visto. Después de aquel día, mi casa nunca más fue tan silenciosa como antes. No es que se haya vuelto una fiesta, ni que la rutina se haya transformado de forma radical, pero había un movimiento diferente, una frecuencia nueva en las cosas. Diego pasaba por aquí al menos 2 veces por semana. A veces venía solo para calentar una vianda y comer conmigo frente a la televisión. Otras veces traía a Ana para que jugáramos al dominó o simplemente conversáramos. Y Martín, bueno, él empezó a aparecer de a poco. Un domingo sí, otro no. Y aunque todavía existían silencios entre nosotros, ahora eran silencios menos pesados, más cómodos, como quien está aprendiendo a estar junto sin necesidad de llenar todo con palabras. Hubo una tarde en especial que me marcó. Diego me estaba enseñando a usar una aplicación del móvil, y Martín entró en la sala con 2 tazas de café. Se sentó a mi lado, y de la nada dijo, «Me enseñaste tantas cosas que solo ahora las entiendo, mamá». Yo no respondí, solo sonreí, porque ya no necesitaba escuchar justificaciones. Lo que necesitaba, y finalmente estaba recibiendo, era presencia. Ese tipo de presencia que no se compra, no se fuerza, no se implora. Y allí, entre una taza de café y otra, entendí que a veces la vida cambia, no cuando forzamos las cosas, sino cuando las soltamos. Un día, Diego me pidió que llevara a una amiga de la universidad a su casa, ya que vivía cerca y tenía problemas en la rodilla. La dejé, claro. Confío en él con los ojos cerrados. Cuando volvió, trajo una bolsita de pan de queso que ella me había mandado en agradecimiento. Y allí vi que su generosidad se estaba extendiendo, que ese gesto, ese regalo, ese coche, se había convertido en algo más que un alivio en su rutina. Se había convertido en una herramienta para que él fuera quien realmente es. Y eso, para mí, no tiene precio. Porque sé que cada kilómetro que él conduce con ese coche lleva consigo un trozo del amor que yo puse allí. Y él respeta eso. Un miércoles cualquiera, Roberto me llamó para tomar un café en el patio. Nos sentamos como siempre hacíamos, pero esta vez se quedó en silencio un tiempo más. Luego dijo, «Carmen, te admiro, por todo, por la valentía de cambiar el rumbo cuando nadie lo esperaba». Yo me reí, un poco incómoda, y dije que no era valentía, era solo cansancio. Pero él no estuvo de acuerdo. Dijo que pocas personas tienen esa capacidad de ver el valor de las cosas mientras aún hay tiempo. Aquello me quedó en la cabeza. Quizás tenga razón. Quizás solo necesitamos dejar de insistir donde no hay retorno para empezar a cosechar donde ya hay afecto naciendo, aunque sea pequeño, aunque sea silencioso. Unos días después, Diego me contó que estaba pensando en intentar una pasantía en su área, aunque fuera no remunerada al principio. Dijo que el coche le había dado una libertad que antes solo soñaba. Ahora podía ir a entrevistas, a cursos extra, a cualquier lugar. Me mostró el currículum que había hecho, me pidió mi opinión y me escuchó con atención, algo raro hoy en día. Me emocioné, porque vi allí a un joven que sabe lo que quiere, que lucha por ello. No era solo mi nieto, era un hombre en formación, alguien con valores firmes, con el corazón en el lugar correcto. Y saber que contribuí, aunque sea un poquito, a eso, me daba un orgullo que desbordaba.
Fue entonces cuando me puse a pensar en cómo a veces depositamos todo en una persona, como si solo de ella pudiera venir nuestra felicidad. Yo hice eso con Martín por años. Creí que si él volvía a prestarme atención, si volvíamos a ser cercanos, todo se arreglaría dentro de mí. Pero me equivoqué. Lo que me curó no fue que él volviera a mirarme, fue que yo miré a quien nunca desvió la mirada. Fue ver a Diego, a Ana, a Roberto, y fue, también, de algún modo, verme a mí misma de nuevo, como alguien que todavía tiene mucho que vivir, que enseñar, que recibir, y que ya no necesita encogerse para caber en los espacios pequeños que los demás ofrecen. Una tarde de domingo, decidí hacer algo diferente. Preparé un café reforzado, con pastel de zanahoria y pan de queso, y llamé a Diego, Ana, Martín y Roberto para que pasaran el día aquí, sin motivo especial, solo para estar juntos. Fue una tarde sencilla, de esas en las que nadie mira, el reloj y el tiempo pasa despacio. Hablamos de cosas tontas, nos reímos de historias antiguas e incluso Martín se soltó un poco más. Él y Diego pasaron casi una hora hablando de películas, como si esa distancia nunca hubiera existido. Yo solo los observé, con el corazón tranquilo. Allí, sentada en mi porche, rodeada de gente que amo, me di cuenta de que quizás la vida es eso, un montón de pequeños momentos que juntos hacen que todo valga la pena. Cuando el sol comenzó a ponerse, le pedí a Diego que me ayudara a meter las sillas. Él me miró, con ese cariño que solo él tiene, y dijo: «Abuela, lo cambiaste todo, ¿sabías?». Y le respondí sin pensarlo mucho. En realidad, solo dejé de esperar a quien no venía. Él sonrió, y en esa sonrisa estaba todo. Ya no había rencor en mi pecho, ni esa ansiedad que me carcomía por dentro. Sabía que, a partir de allí, aunque los días fueran difíciles, tendría donde apoyarme. Porque quien está presente de verdad no necesita ser cobrado. Está simplemente porque quiere estar. Aquella noche, después de que todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté sola en el porche con una manta sobre los hombros. La brisa era fresca y el cielo empezaba a llenarse de estrellas. Me quedé allí pensando en todo lo que había sucedido desde el día en que me quedé parada bajo la lluvia esperando a alguien que no vino. Tantas cosas cambiaron desde entonces. No porque hice grandes revoluciones, sino porque tomé una decisión simple. Dejé de perseguir a quien no me ve, y al hacer eso, liberé espacio dentro de mí para ver a quien ya me miraba desde hacía tiempo. Esto no me hizo más dura, ni amarga. Al contrario, me hizo más ligera. En el fondo, creo que lo que más pesa no es la ausencia del otro, sino el silencio dentro de nosotros, cuando fingimos que todo está bien. Me callé por muchos años, intentando no molestar, intentando mantener a la familia unida, intentando ser esa madre perfecta que nunca se queja. Pero llega un momento en que uno necesita ser sincero consigo mismo. Y ese día de lluvia, sola en la acera, con el vestido empapado y el corazón roto, fue cuando mi voz interna finalmente gritó: «Basta». Y fue allí donde todo empezó a cambiar. Sin escándalos, sin público, solo con la fuerza silenciosa de quien se cansó de ser olvidada. Algunas semanas después, fui invitada a una pequeña confraternización en la Universidad de Diego. Era una presentación de trabajos de los alumnos de su curso, y él hizo hincapié en invitarme. «Quiero que vea lo que estoy construyendo, abuela». Llegué allí un poco tímida, con mi chaquetita de punto y el bolso que me acompaña desde hace años, pero fui recibida como si fuera una celebridad. Todos sus amigos me conocían de nombre. «¿Usted es la abuela de Diego?», decían, con sonrisas genuinas. Él me presentó como la mujer más fuerte que conocía. Casi lloré allí mismo, pero me contuve, no por vergüenza, sino porque quería guardar ese momento en mi pecho de la manera más íntegra posible. De regreso a casa, en el coche que ahora era suyo, Diego me dijo que estaba pensando en escribir un artículo sobre cómo pequeñas decisiones dentro de una familia pueden cambiarlo todo. Yo me reí, le pregunté si me iba a usar de ejemplo. Él respondió: «Usted es la base de lo que soy», y aquello me golpeó como un abrazo apretado, porque durante tanto tiempo pensé que estaba cometiendo errores, que estaba fallando como madre, como mujer, como persona. Pero en aquel asiento del pasajero,
Con mi nieto conduciendo a mi lado, sentí que todo lo que hice, todo lo que aguanté, todo lo que elegí, incluso cambiar el rumbo del regalo que di, había valido la pena. Martín continuó intentando acercarse, poco a poco. No era fácil, ni para él, ni para mí. A veces daba 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, pero ahora ya no me dolía tanto. Yo sabía dónde tenía los pies bien plantados. Ya no vivía esperando que él me reconociera para sentirme completa. Si venía, perfecto. Si no venía, también estaba bien. Una tarde apareció por aquí con una bolsa del mercado y dijo: «Hoy voy a hacer la cena». Hizo un arroz con verduras todo mal, demasiada sal, pero comió conmigo riéndose de sus propias torpezas. Y en ese desorden de olla quemada y sal derramada, fuimos reconstruyendo lo que se podía reconstruir. Hubo un momento, esa noche, en que me miró y dijo: «No sabía cuánto me estaba perdiendo, mamá». Yo solo sonreí, porque yo lo sabía. Sabía lo que se estaba perdiendo desde hacía años. Y aún así, nunca dejé de desear que lo viera. No por mí, sino por él mismo. Y ahora, verlo intentando, esforzándose, tratándome con más verdad, aunque todavía lleno de fallas, ya era más de lo que podía imaginar. No necesitaba que fuera perfecto, solo necesitaba que estuviera allí, de verdad, y en esa cena desordenada, él estaba. Diego, por otro lado, seguía siendo el pilar más firme de mi rutina. Cuando algo salía mal, era él quien me llamaba para preguntar si quería hablar. Cuando algo salía bien, venía corriendo a contármelo. Y yo percibía cómo, siendo tan joven, ya cargaba una sabiduría silenciosa, de esas que no se aprenden en ningún libro. Una tarde me dijo que pensaba en trabajar con proyectos sociales, ayudar a personas mayores, crear programas de apoyo. Creo que hay mucha gente que se siente sola y no tiene con quién contar, como usted se sentía antes, ¿verdad, abuela? Aquello me emocionó, porque él no solo entendió lo que yo viví, transformó aquello en un propósito. Fue entonces cuando me di cuenta de que el regalo que le di no fue solo el coche. Fue también un tipo de impulso, un voto de confianza, una manera de decir «creo en ti» sin necesidad de usar esas palabras. Y él tomó aquello con las 2 manos y lo hizo florecer. Lo más hermoso es que nunca me pidió nada. Nunca necesitó mendigar afecto o aprobación. Él solo fue, con el corazón abierto. Y quizás por eso recibió tanto. Hoy, cuando lo miro, veo una parte de mí que salió bien, que creció recta a pesar de los vientos torcidos. Y veo también que, en el fondo, aquel gesto que parecía pequeño cambió su vida, y la mía. Otro día, mientras regaba las plantas del porche, Roberto apareció con 2 sillas y dijo: «Vamos a ver el atardecer juntos». Nos sentamos, como siempre hacíamos, y él se quedó mirando al cielo un rato antes de decir: «Estás diferente, Carmen, más ligera». Yo sonreí, porque era verdad. No es que todo se haya resuelto o que los dolores hayan desaparecido, pero ahora, cuando algo me duele, no lo escondo, lo hablo, lo siento, lo vivo. Aprendí que no necesitamos ser fuertes todo el tiempo para ser firmes, que no hay nada de malo en esperar amor, siempre que sepamos a dónde estamos mirando. Y yo, después de tanto tiempo, finalmente aprendí a mirar en la dirección correcta. La vida ahora sigue más tranquila, más sencilla, pero con un tipo de plenitud que nunca pensé que sentiría a los 73 años. No porque volví a tener lo que perdí, sino porque dejé de gastar energía intentando recuperar lo irrecuperable. Hoy, cuando Diego llega y tira la mochila al suelo de la sala, cuando Ana me manda un mensaje preguntando si tengo ganas de comer pamoña, o cuando Martín aparece sin avisar y dice «solo vine a verte», entiendo. No fui olvidada. Solo necesité dejar de insistir en el lugar equivocado para ver cuánto me amaban en el silencio de quienes siempre estuvieron conmigo. Y eso nunca más lo olvidaré.